No hay mayor sensación de comodidad que cuando estás en tu casa. No hay mayor sensación de libertad que cuando estás con tu familia. No hay lugar como el hogar. No hay hogar como generación de impacto. Vení a ser parte de nuestras reuniones en casa, en familia. Todos los domingos a las 19 horas en Belgrano 1544, Villa Constitución. Búscanos en Facebook. Generación de Impacto, Villa Constitución. Quiero compartir con usted una palabra en esta noche que se encuentra en San Juan, capítulo 8, y que muchos la conocen, donde habla Jesús y la mujer adúltera. Y Jesús se fue al monte de los Olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado, él les enseñaba. Versículo 3, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Versículo 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra y con los dedos. Como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer, que estaba en medio. Versículo 10. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y versículo 12 continúa diciendo: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que no me sigue, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es palabra de Dios. ¿Saben qué? Quise ir hasta el versículo 12 porque algo extraordinario comienza
aparecer en la vida de esta mujer, pero también con el mensaje del reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Sabe que comienza esta narración con algo tremendo y con algo que comenzaba a azotar el fin de los días de una persona, de esta mujer, que dice que fue sorprendida? ¿Cómo fue? Sorprendida. Cuando usted le llega algo, como quien diría, de sorpresa, ¿cómo actúa? Queda como anonadado, queda como sin saber cómo reaccionar o cómo continuará todo el resto de la vida. Cuando usted es sorprendido en algún momento de la vida por algo, no sabe cómo va a continuar la historia. ¿A cuántos le ha pasado? ¿Sabe que el diablo vino para matar, para hurtar y para destruir? Pero algo comienza a suceder desde el primer momento en que el Señor toma la determinación de ir al monte de los olivos, y dice que volvió por la mañana para enseñar en la sinagoga, y como que estaba sentado, dice la palabra de Dios. Estaba en el lugar enseñando y todos comenzaban a llegar para escuchar lo extraordinario que Jesús tenía para decirles a cada uno de ellos. Y como algo extraordinario también comienza a suceder aún en las lejanías de la presencia del Señor. Pero Él estaba esperando. Él estaba enseñando, sentado. Sí. Pero estaba esperando a alguien especial. Estaba esperando a alguien que había sido sorprendida en pleno acto de adulterio. Estaba esperando a alguien que había sido sorprendida y había caído en el pecado. Estaba esperando a alguien que no merecía, para los hombres, tener la vida, antes bien se la querían quitar, pensando que eran justos, religiosos, fariseos, escribas, dice la palabra de Dios. Pero el Señor más de una vez venía hablando y proclamando que no he venido a justos, sino a pecadores. Y esa era la tremenda revolución que el Señor comenzaba a armar aquí en la tierra, trayendo la salvación, el reino de los cielos, nuevamente aquí en la tierra, para volver a darle la luz que había perdido desde el principio. ¿Cuántas veces te ha parecido que has pasado un día oscuro? Un día sin ver la luz, porque los problemas llegaron de una forma que comenzaron a azotarte de un lado y del otro. ¿Sabe que así estaba esta mujer? En el momento que había sido sorprendida, en pleno adulterio, la toman y la comienzan a llevar, a la arrastra, como sea. Pero tenía que llegar para ser acusada y a ver lo que decía el mismo Señor, aún para tentarle, para ver lo que decía Jesús. Y allí iba esta mujer, si bien arrastrada por cada uno de los acusadores, y cada uno de ellos tenían sus piedras. Y
esas piedras no eran los cascotes que tenemos aquí. Eran piedras de verdad, trozos de roca, que con solamente uno podían llegar a herir de muerte a la persona apedreada. Y estaban todos los acusadores arrastrándola, porque había pecado, porque había hecho algo malo, porque aún pudo haber roto el equilibrio de una casa, de un hogar, de una familia. Pero la llevaban, era sido arrastrada. Pero allí había alguien que estaba esperando por ella. Había alguien que estaba esperando. Había alguien que estaba sentado en ese trono de gracia. Había alguien que estaba sentado en ese trono de misericordia. Había alguien que estaba esperando por la vida de esta mujer pecadora. Había alguien que estaba esperando por esa mujer. Porque había venido a los pecadores. Y los justos, los religiosos, los que por fuera parecían hombres rectos ante la sociedad, por lo correcto, era arrastrada, y era arrastrada, y era arrastrada. ¿Cuántas veces en los días de nuestras vidas se ha sentido arrastrado o arrastrada por los problemas, por cosas aún que no ha podido superar, y que se han roto los lazos aún familiares, que se han desatado y que han destruido el equilibrio en la familia? Pero hay alguien esperando. Hay alguien que está esperando para que le des todo y te arrodilles ante su gracia, ante su misericordia. Por más que tus días sean oscuros, por más que tus días no vean la luz, por más que tus días estén opacados, hay alguien que quiere poner un orden. Cuando Dios comienza a dar un orden en tu vida, cuando Dios comienza a poner un orden en tu hogar, cuando Dios comienza a dar un orden en la familia, es porque ha ocurrido algo que provocó un total desorden y revuelo en la casa y en el hogar, y que se han roto los lazos familiares. Pero déjeme decirle en esta noche que si usted le da el primer lugar a Dios en su vida, Dios va a comenzar a dar el orden y el equilibrio con la perfección total del Espíritu de Dios dentro de su casa. Tu alma necesita del Espíritu de Dios. Tu alma necesita del poder del Espíritu Santo. Tu alma necesita ser impregnada y llena por el Espíritu Santo del poderoso Rey de Gloria. Tu ser necesita de Dios. Tu casa necesita de su presencia. Tu hogar necesita del reino de los cielos. Gloria a Dios. Como los acusadores de la mujer seguían insistiendo, el Señor siempre estaba en su comodidad, en su lugar.
porque tiene dominio sobre todas las cosas. Y con solamente unas pocas palabras les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra sobre ella. Sea el primero en arrojar la piedra sobre ella. Y yo me imagino la sensación de esta mujer al decir esas palabras del Señor. Cuando habrá terminado de decir la frase, que arroje la primera piedra sobre ella, habrá sentido una sensación de escalofrío de pies a cabeza. Porque ya no solamente estaba condenada ante la sociedad, y escúcheme bien, condenada por la sociedad, condenada por los hombres. Pero no pesaba todavía la condena de Dios sobre ella. Sino que el Señor no vino para condenar. El Señor no vino para condenarte. Él vino para salvar. Jesucristo no vino para condenarte. Jesucristo no vino para medir tu pecado. Jesucristo no vino para pesar su poder sobre el pecado o por el error que hayas cometido. Jesucristo vino para perdonarte. Jesucristo vino para amarte con un amor eterno. Jesucristo vino para limpiarte de ese pecado, para arrancarlo y para hacerte nuevo. Por ello dice que cada uno, desde el más viejo hasta el más joven, hasta el postrero, comenzaron a retirarse, uno a uno, cada uno de sus acusadores, cada uno que había puesto un peso del pecado sobre esa mujer, cada uno de los pecados que habías cometido, comienzan a retirarse de su vida, porque fuiste lavado y comprado por precio de sangre en la cruz del Calvario. Porque Jesucristo vino para salvar lo que se había perdido. Porque Jesucristo vino para sacar toda condenación de tu vida, para hacerte libre de la condena, para hacerte libre del pecado. Gloria a Dios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Cuando llegas a la presencia del Señor y doblas tus rodillas, aún espiritualmente, el Señor comienza a extender su mano de misericordia. Su gracia, su poder, su misericordia se extienden hacia tu vida. El Señor dice que enderezándose, porque allí estaba en el suelo escribiendo. ¿Sabes? Que el Señor, cuando perdona tus pecados, cuando recibís la salvación por medio de su sangre, comienza a escribir con todo el amor de su corazón tu nombre en el libro de la vida.
así como estaba escribiendo en ese momento, y yo me imagino que el Señor ya se conocía hasta el nombre de esa mujer, así conoce tu nombre y tu persona el Señor Jesucristo. Toma todos tus pecados, toma todas tus fallas, toma todos tus errores, toma todos tus fracasos y lo arroja en el fondo del mar para nunca más tener memoria de ellos. Y escribe tu nombre con su sangre preciosa en el libro de la vida. Allí está tu nombre. Allí está el nombre de cada uno de tus hijos. Allí está el nombre de cada uno de tus familiares. Allí comienza a escribir el nombre de cada uno de ellos. ¿Y sabe qué? El Señor le pregunta, ¿dónde están los que te acusaban? Y le dice, ninguno te condenó. Y le responde ella, ninguno, Señor. Ya lo reconoce. Le podría haber dicho rabí, maestro, pero le dice, ninguno, Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Sabe qué significa esto? Que sus palabras provocaron una restauración en su vida. Que sus palabras comenzaron a restaurar enteramente la vida de esta mujer. Que sus palabras comenzaron a restaurar nuevamente su alma. Que sus palabras comenzaron a hacer en ella una nueva criatura. Que sus palabras comenzaron a darle vida nuevamente a lo que ella parecía perdido. Que sus palabras comenzaron a darle un nuevo amanecer en sus días. Ella pensaba que sus días habían terminado, pero lo que no sabía, que estaba llegando a la presencia de Jesús por los mismos problemas que había padecido. Tus problemas, tus fracasos, tus circunstancias, tus malas decisiones aún, déjeme decirle que te van a llevar a la presencia de Jesucristo. La presencia de Jesús es lo que va a determinar cada día nuevo en tu vida. Versículo 12 nos dice, otra vez Jesús les habló diciendo, como se habían ido, como se habían retirado, como levantó su mirada y no había nadie. Había quedado solamente la mujer y él. Porque su presencia y su palabra comienzan a expulsar todo lo que no proviene de Dios. Eso es lo que provoca la presencia de Jesucristo en tu vida. Cuando Jesucristo está frente a tus ojos, frente a ti, déjeme decirle que todo problema, que todo fracaso, que toda adversidad, que todo problema, angustia, depresión, tristeza, comienza a huir uno a uno. No tiene poder
absoluto sobre tu vida. Ningún poder tiene el enemigo sobre tu ser. Se fueron. Y el Señor no tenía pelos en la lengua. Andaba siempre haciendo algo, provocando alguna revolución. Alguna revolución comenzaba. Y como se habían ido, entonces comienza a buscar. Y dice otra vez Jesús, les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, no andará en tinieblas. El problema de esta mujer es que estuvo viviendo en tinieblas por muchos años debido a sus pecados. El problema del mundo es que a través del pecado estaba caminando en medio de la oscuridad y en medio de las tinieblas. El problema de las personas es que estaban caminando en medio de la oscuridad porque había algo que le estaba faltando en sus vidas: la luz de Jesucristo. Y por eso vino el Señor nuevamente, para comenzar a alumbrar con luz, diciendo: yo soy la luz, una y otra vez, a poner un orden y un equilibrio nuevamente en cada hogar. San Juan comienza hablando, diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Está implica palabras de acción. Génesis capítulo 1 comienza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y la luz fue hecha. En otras palabras, la luz comenzaba a dar un orden en el mundo y comenzar a darle un nuevo equilibrio a la tierra, al mundo y a la sociedad. Eso es lo que quiere hacer el Señor en tu vida, en tu hogar, en tu familia. Lo que parecía perdido, déjeme decirle que el Señor comienza a devolverte nuevamente lo que habías perdido. Aunque parecía fracasado, déjeme decirle que el Señor comienza nuevamente a darte un rumbo en tu vida, un nuevo rumbo en tu hogar, un nuevo rumbo en tu familia, un nuevo rumbo con tus hijos. Te invitamos a nuestras reuniones en casa, en familia, en casa, en familia. Me levantas con nuevas fuerzas. Te esperamos en Belgrano, 1544. Iglesia Generación de Impacto. No te lo pierdas. Como el sol brillando en majestad, eres todo lo que quiero y más. Búscanos en Facebook. Generación de Impacto, Villa Constitución.